Bienvenidos a Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Nexo es un espacio donde exploramos las conexiones entre la teología y la vida cotidiana, buscando cómo verdades profundas pueden guiar nuestros pasos. Hola, bienvenidos a Nexo, el podcast del SBU. Mi nombre es David Roberts, soy el anfitrión de hoy y estoy con una visita, Pedro Olivera. ¿Cómo está, Pedro? Sí, todo bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por aceptarla y un gusto estar contigo para conversar un poco. Sí, estoy muy animado. Bueno, gracias. Y Pedro, bueno, para ellos que no te conocen, yo sé que sos un misionero aquí en Uruguay, que llevas unos años, estás con tu familia, pero quiero que presentes a ti, a tu familia y lo que haces aquí en Uruguay. Sí. Bueno, soy Pedro, que soy australiano, por eso este acento raro, como dicen. Estoy casado con Joy, que es de China, de Hong Kong. Tenemos 3 hijos. Una hija que nació acá en Uruguay, entonces una mezcla de casi todas las naciones, parece. Seguro. Y sí, somos misioneros acá en Uruguay. Llegamos justo antes de la pandemia para servir acá, que fue interesante. Pero trabajo con la comunidad bíblica universitaria. Uh-huh. Entonces tenemos estudios bíblicos en algunas de las facultades de Uruguay. Y también discipulando a algunos estudiantes que están estudiando en las facultades. También enseño cursos de un seminario que se llama Moklam, que es como un seminario a distancia. Y también sirvo en mi iglesia, la Iglesia Bíblica de Montevideo. Okay, entonces un poco de todo. Buenísimo. ¿Y cuántos años, dijiste cuántos años llevas aquí? En que llegamos justo en la pandemia, entonces sería cierto. Casi 7 años, creo. Casi 7. Sí. Bien, ¿Ya te sentís acostumbrado a la vida acá? Sí, más o menos, sí. Mis hijos sí, ciertamente. Ok, son muy uruguayizados. A veces pasa, los hijos se acostumbran con facilidad a veces. Sí, tal cual. Y la pregunta más importante, ¿toman mate? Sí, toman mate, sí. Es como el requisito de trabajar con estudiantes. Es casi imposible trabajar con ellos sin mate. Ok, entonces compartís el mate. Sí. Bien, perfecto. Aparte del trabajo aquí en Uruguay, de esas actividades en el ministerio, ¿qué más te gusta? Sí, creo que ver el crecimiento de estudiantes, en que muchos de los estudiantes vienen del interior o que vienen de contextos más difíciles, y también que si son del interior o están saliendo de su casa, de su familia, que están estudiando en Montevideo por la primera vez, a veces uh-huh. se sienten solos, que no tienen mucho apoyo dentro de la facultad. Entonces ver como la comunidad de estudiantes uh-huh. cristianos que pueden ayudarlos es de mucho ánimo. Más que nada por ser centrado en la palabra de Dios. Es bien. Como la fuente de su ánimo. Uh-huh. Genial. Así que qué importante es el ministerio sí. Para acompañar a los estudiantes en esa etapa tan importante. Sí, tal cual. Sí. Y ustedes llegaron hace 6, 7 años. Uh-huh. ¿Y cómo fue el proceso de llegar a Uruguay, de Australia? Sí, es que, fue largo el proceso en que, como decía antes, estar casado con una china, uh-huh. en que ya éramos una familia multicultural, que ya hemos trabajado el conflicto cultural sí. En el matrimonio. Y después de ir un viaje para visitar la familia de mi esposa, de uh-huh. Joy, que vimos que hay mucha necesidad, con un montón de gente que no conocen a Cristo, y pensando en nuestra situación, que quizás tenemos algunas ventajas en poseer esta pareja cross-cultural. Uh-huh. Pensamos que, ¿qué tal si vayamos? ¿Qué tal? Y fue un proceso de años en que fui al seminario, que hice un tipo de pasantía en la iglesia,
Y después de hablar con algunas personas y con una misión, llegamos a ir a Uruguay, hablando con el director Jorge de CBU. Nos pareció que Uruguay tiene muchas necesidades y el grupo estudiantil es muy pequeño. Y entonces nos llamó la atención eso y después de un año de preparación que llegamos. Qué bueno. Así que aceptaron ese desafío. Sí, que nos gustan los desafíos por alguna razón de sufrimiento. Sí, pero fue bien, sí. Bueno, me alegro mucho y es un gusto tenerte acá y conocer un poco más de tu historia y lo que están haciendo aquí en el ministerio. Pedro, nosotros quedamos en una temática para tocar en esta tarde y el tema es la perseverancia. Sí. Se apagó mis notas, pero para entrar un poco, cuando pensando en la perseverancia bíblica, la perseverancia espiritual, ¿en qué pensás? Sí, en que la perseverancia tiene que ver con la salvación, más que nada. En que, como Jesús dijo, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Eso tiene que ver con la salvación. Que a veces, para nosotros, no estamos acostumbrados a pensar en la salvación en el futuro, algo en el futuro. Pero si pensamos en, este dicho de Jesús, pero también en Romanos habla de una redención en el futuro, una redención de nuestros cuerpos. En Hebreos 9, 28, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Entonces tiene que ver con la salvación en el futuro, la perseverancia. Y de una forma, en un sentido muy importante, es más importante cómo termines la vida cristiana que cómo empezaste la vida cristiana. Quizás como diciendo demasiado con eso, pero sí, es muy importante, quizás más importante cómo termines la vida cristiana que cómo empezaste. Sí, cómo terminamos. Sí, creo que hay muchos casos, pensamos en personas que tienen experiencias de conversión que son a veces experiencias dramáticas y estás diciendo que aún más importante que eso es cómo uno está terminando. Sí, tal cual. Sí, que obviamente incluye todo el viaje hasta el final. Entonces, todo eso es que es muy importante, importantísimo, cómo terminemos. Sí. Pensando un poco en cómo se ve eso en la vida de una persona, ¿cómo podrías explicar es la perseverancia en lo cotidiano? O sea, en la vida cristiana, ¿qué se ve en una persona que está perseverando? Sí. En que otra cosa que hago entre los ministerios que tengo acá en Uruguay es enseñar acá de vez en cuando. Y el año pasado me tocó la carta a los hebreos, que realmente es una prédica, es una prédica a los hebreos, más que nada. Y que habla de la perseverancia, que es la cosa más importante, o el tema principal de toda la carta, la prédica. Y algo que vemos en esta carta es que la madurez es muy importante, en que la madurez de la persona, en que el predicador, para decirlo así, el predicador de la carta está preocupado porque parece que sus oyentes, sus lectores, no son maduros, que no entienden bien Cristo, y que está preocupado por eso. Entonces, toda la carta es una exhortación, como dicen en el final de Hebreos, que es una exhortación a perseverar. Es una palabra de exhortación. Entonces, que está advirtiéndolos que tengan que perseverar, que son inmaduros, que tienen que crecer en la madurez. Y mostrándolos cómo hacerlo, cómo ser maduro, cómo perseverar. Es como el argumento de la carta. Entonces, la pregunta de cómo nos vemos o cómo vemos la perseverancia en alguien, tiene que ver con la madurez. Si alguien está creciendo en madurez, estamos viendo perseverancia.
Si vemos que alguien no está madurando, no está creciendo en esta madurez, que por lo menos tenemos que preocuparnos por esta persona. Sí, Sí, entonces tiene mucho que ver con la madurez y un crecimiento en ella. Uh-huh. Y eso demuestra la perseverancia. Sí. Tal vez con tus estudiantes con los cuales trabajas, ¿qué ves son las señales en un universitario, por ejemplo, un joven? Cuando estás trabajando con alguien decís, esa persona, veo fruto de madurez en su vida? Sí, sí. Bueno, otra vez pensando en hebreos, ¿cómo no? Que la madurez tiene mucho que ver con prestar atención a la palabra de Dios. Uh-huh. Y que algo que me llama mucho la atención es en Hebreos 2, en que cuando habla de no solamente leer la palabra, uh-huh, en que a veces pensamos así, en que tengo que leer mi Biblia todo el tiempo y esto es la persona madura. Pero sí. Hebreos quiere decir que, de hecho, es prestar atención a la palabra. Y no solamente leerlo, pero es pensar, reflexionar, pensar en cuáles son mis pecados, o qué está revelando ese pasaje a mí sobre mi vida, uh-huh, qué tengo que cambiar. Me encanta que hay un verbo que usa acá en Hebreos 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, en que parte de prestar atención es considerar a Cristo. No solamente como hacer cosas, pero pensar más en Cristo, considerar quién es y quién ha hecho por nosotros. Es muy importante esta parte. Entonces, sí, quizás primero es eso, de prestar atención a la palabra. La otra parte tiene que ver con pedir ayuda, con la persona que pide ayuda, a Dios más que nada, en Hebreos también que habla mucho de acercarnos a Cristo, acercarnos a Dios por medio de Cristo. Sí. Que Cristo nos lleva a Dios para pedir ayuda en nuestras necesidades, más que nada con respecto a nuestro pecado, de confesar pecados, de pedir ayuda de esa forma, el perdón y el cambio en nosotros. Entonces, la persona madura, entre los estudiantes, pensando en estudiantes, es alguien que presta atención a la palabra de Dios. Es alguien que ora a Dios pidiendo por ayuda, que entiende que es una persona pecaminosa, que tiene que confesar sus pecados, que tiene que pedir perdón a Dios, que tiene que pedir por ayuda para cambiar las cosas en su vida. Y también es alguien que no tolera el pecado en su vida. En que algo que nos preocupa mucho es cuando un estudiante no está preocupado por su pecado. En que, es como soy, está bien. Sí, como minimizando eso en su vida. Tal cual. Y que todas estas cosas son conectados, que son vinculados. De que si alguien no está prestando atención a la palabra, van a tolerar el pecado. Y no van a pedir ayuda porque no necesito tu ayuda. Sí. Entonces no voy a orar, no voy a pedir perdón a Dios, no voy a confesar mis pecados. Entonces cuando veo un estudiante, que veo muchos de ellos, que prestan atención a la palabra, que realmente quieren cambiar por medio de la palabra, que quieren considerar a Jesús, que oran, que entienden que son pecadores, que tienen que pedir perdón y pedir ayuda. Y personas que realmente no quieren tolerar el pecado en su vida, que quieren matar el pecado en su vida, que eso son señales de madurez que son muy claras. Sí, sí. Interesante cómo pensar en ese concepto del señorío de Jesús y realmente qué significa eso, tener a Jesús como Señor de la vida de uno. Sí. Y por supuesto, si es mi Señor, yo voy a buscar sus palabras, yo voy a escuchar su palabra y eso va a confrontar mi vida. Si es afirmar y si es confrontar un pecado, errores, lo que sea. Sí, exactamente. Y me gusta usar la imagen es medio gracioso porque en Uruguay no tienen, que en el aeropuerto,
Que normalmente si vas a un aeropuerto bastante grande, que tienen, no sé cómo se llama en español tampoco. La cosa es que si un aeropuerto es muy grande y tenemos que ir de un lado a otro lado, una cosa que se mueva así, una claro. cinta, no sé cómo, y te paras sobre esta cosa y te lleva a donde quieres ir. Sí. Sí. No sé cómo se llama en español. No sé si vos... Yo tampoco, así que somos dos. Alguien va a Ayuda. mandarnos. Sí, sí, tal cual. Pero la vida cristiana es un poco así, en que si nos paramos, si no estamos creciendo, si no estamos andando, en que la vida nos va a llevar hacia, bueno, en este caso, hacia nuestro pecado, en que nuestro pecado siempre está llamándonos. Sí. Y por naturaleza vamos por allí, que siempre estamos para allí. Sí, como una tendencia hacia esos dos impulsos. Entonces, si no estamos creciendo, si no estamos andando activamente, que siempre vamos a volver atrás, vamos a retroceder en nuestra fe. Entonces, la importancia, la madurez también es siempre eso, que es activa, que siempre tenemos que avanzar en nuestro conocimiento de Dios, conociendo a Dios mejor, pero también eso cambiando nuestras vidas y creciendo así en nuestro carácter. Sí. Acuado. Bien, interesante. Interesante. Entonces eso de la madurez es creciendo en madurez es una señal de la perseverancia en una persona. Y importa la edad, si sea joven o una persona mayor. Sí, tal cual. En que es interesante porque cuando pensamos en perseverancia tenemos normalmente la tendencia de pensar en personas más grandes. En que pienso en, no sé, una abuela que tiene 80, 90 años y perseveró hasta el fin y que, bueno, genial, excelente. Que sí, es verdad y muy importante. Pero también es importante pensar en las perseverancias por ejemplo, en el estudiante, en que una cosa que tengo mucha alegría por eso, pero yo y yo que trabajábamos en un grupo de estudiantes, pero de liceo, con cristianos. Y había muchos estudiantes, muchos chicos, y algo que fue de mucha alegría para nosotros es que nosotros estamos trabajando en ese grupo por un par de años y después nos fuimos para capacitarnos para ser misioneros. Y en una conferencia, quizás como 5 años después de terminar con este grupo, que nosotros como cambiando de ministerio, después de 5 años fuimos a una conferencia. En la conferencia uno de los estudiantes estaba allá en la conferencia y ver la forma que él ha crecido en la fe, sí nosotros, que ha crecido en la fe, que todavía es cristiano, que todavía está sirviendo a la iglesia, que todavía está evangelizando, que para nosotros es de mucha alegría, es que alguien que está perseverando. Y más que nada en estas transiciones de la vida, como alguien que está saliendo del liceo para entrar en la facultad o en el mundo de trabajo, o alguien que está saliendo del mundo de trabajo y hacia la jubilación, que estas transiciones a veces, muy seguido, son muy importantes, en que puede ser como momentos cuando dejamos las cosas, o si nos recomprometemos a estas cosas, en que me parece que es muy importante, pero mucha alegría ver en alguien, como un joven, perseverar así, pero también obviamente con las personas que perseveran hasta el fin, hasta la muerte, es una obra de Dios al final. No, creo que es importante ese punto que nombraste, eso de como las pruebas en la vida. Tal vez cuando todo va bien, todo está tranquilo, no se ve toda la perseverancia, pero en ese momento de una prueba, una dificultad, es otra cosa. Sí, tal cual. En que son pruebas, en ese sentido, en que prueban nuestra fe, si es real o no. Y si perdemos la prueba,
muestra que realmente no somos salvos, en que faltamos algo. Entonces las pruebas son importantes. Y en Hebreos habla de disciplina, en que dice que si no me equivoco, por disciplina ustedes sufren. En que el sufrimiento, que para nosotros que no tiene nada que ver con Dios, pero por medio de ese sufrimiento, que Dios está disciplinándolos, en el sentido de que está instruyéndolos, enseñándolos, Sí. y creciéndolos y madurándolos. Entonces las pruebas son importantes. Sí. Incluso con el pueblo de Israel en el desierto, igual que Dios dice que vamos a ir por otro lado porque tengo que probarlos. La cosa en el desierto, no todas las cosas, que obviamente el juicio, pero por lo menos en el principio tuvo que ver con probarlos, demostrar si realmente son fieles o no. Y obviamente fracasaron. Sí, no, hay muchos casos. No terminó bien. Sí. No siempre el ejemplo No. que deberíamos seguir. Bueno. ¿Y qué ves en cuanto a la perseverancia? ¿Qué es la clave? Tal vez no es tan diferente que lo que ya mencionaste, pero ¿qué es la clave para perseverar a través de las pruebas? Sí, bueno, es entender que Dios está en todo, en que realmente es soberano y la cosa que estamos pasando, que Dios puede usar para nuestro bien, en que todas las cosas son para nuestro bien, no para tener más satisfacción en las cosas terrenales, pero sí tener más satisfacción en Cristo. A veces cuando Dios quita las cosas de nuestras vidas, en que entendemos que realmente estaba apoyándome en las cosas terrenales y no en Cristo. Sí. Entonces, en ese sentido, sí, es muy importante, bueno, considerar a Cristo, considerar la soberanía de Dios cuando estamos pasando por las pruebas, que obviamente nos duelan, que no es divertido pasar por pruebas, sí. Pero como sabemos que a veces la forma de mejorar, bueno, muy seguido, la forma de mejorar, la forma de crecer, la forma de superar cosas es por pasar por las dificultades. Si no pasamos por las dificultades, no somos tan maduros. Sí. Entonces, tener presente que Dios realmente está presente con nosotros, que eso es muy importante. Sí, qué bueno. Qué bueno recordar eso, que está presente, está con nosotros, tiene control. Sí, está bueno. Estoy poniéndome en el lugar de personas que están luchando, dudando en la fe y a veces en el momento de una prueba llega la pregunta, bueno, ¿está Dios? Me equivoqué. Estoy sufriendo un castigo porque me porté mal. Creo que hay muchas cosas que entran en la mente de una persona cuando cuando no tiene esa madurez y está luchando con la prueba. O incluso alguna persona que cuestionan si existe Dios. Sí, porque no está actuando como yo había pedido en la oración. Pensando un poco en algunos de esos casos, ¿qué consejo tendrías podría dar a una persona en ese momento? Sí, bueno, todo lo que digo viene de alguien que tiene 39 años y no he vivido tanto como muchas personas que quizás están escuchando eso, y no he sufrido como muchas personas, me imagino que están escuchando eso. Entonces, lo que digo con mucho respeto, que quizás no tengo, lo que digo no va a responder a todo lo que quieren. Sí, en que si alguien realmente está luchando con eso, en que, bueno, los salmos siempre son buenos recursos, en que los salmistas que siempre expresaban dudas de, bueno, ¿qué está haciendo Dios? Que estoy sufriendo, que estoy haciendo
bien, que no estoy haciendo nada malo y en particular, en comparación con los otros, estoy mucho mejor. En que, como dice el salmista, en que con la nación se están matando a su propio, que no te siguen. Igual ellos prosperan y yo no. Entonces, los salmistas son modelos para nosotros en ese sentido, de que, bueno, podemos expresar nuestra frustración, nuestras dudas, pero no como dudar dudar en el sentido de que, bueno, voy a vivir 2 vidas, como dice Santiago. Sí. Que voy a vivir como no creyente porque no me parece que Dios existe. Ese no es el Claro. tipo de duda. Como abandonar la fe Sí. o rendirse a, no sé, a la Sí. vida sin Dios. En que la duda en el Antiguo Testamento tiene más que ver con un tipo de desorientación, en que me siento desorientado y no entiendo lo que está pasando. Pero siempre en estos salmos, con la excepción de un salmo, en que hay expresiones, incluso en otros salmos, no sé si hace eso, pero hay expresiones de confianza, en que estoy sufriendo, no entiendo lo que está pasando, me parece injusto lo que está pasando, e igual confío en Dios. Incluso el hecho de que están hablando con Dios Es una señal que está realmente confiando, confía. sí. Exactamente. Entonces, para la persona que está sufriendo, a veces las respuestas teológicas nos ayudan mucho, en que puedo mostrar que la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad, nuestro pecado, etcétera, que todo tiene sentido, pero para la persona que está sufriendo en aquel momento, es mucho más difícil y mucho más tangible el sufrimiento. Sí. Y mejor ir a los salmos y ver cómo alguien puede confiar en Dios, que puede expresar dudas sin dejar a Dios. Y también experimentar el cuidado de Dios a través de eso, en que Dios va a llevarnos, pensando en la perseverancia, en que hay muchas personas que se mueran, muchos cristianos que se mueran, que solamente muriendo por su fe, por la persecución, que no experimentaron una vida muy bendecida en el sentido de que, que tenía los recursos para vivir, que no tenía amistades que quería, todas estas cosas. Pero igual, pensando en Hebreos, la idea es que terminar, porque sabemos que es el final que es lo más importante. En que en la perspectiva de toda la eternidad, lo que estamos viviendo ahora es poquito. Y lo que va después es eterno. Sí. Entonces, la idea de correr hasta el final y así terminar bien con Cristo y disfrutar la vida eterna, lleno de gozo, de alegría, de la plenitud de la bendición. Sí. Sí. Así que en comparación, bueno, como dice en la segunda carta de Corintios, Sí, exactamente. habla de como la dificultad es como ligeras, pero en comparación. Sí, tal cual. No, Sí. no es que no tenemos un Señor, un Jesús que no ha estado en nuestro lugar, lo contrario. Pero en comparación a lo que estamos viviendo, nada que ver con la eternidad que vamos a disfrutar. Sí, tal cual. Exactamente. Me gusta mucho esa idea de pensar en los salmistas y los salmos como modelos, porque a veces pensamos en personas que están luchando con dificultades como las personas que no están perseverando. Sí. Y lo que escucho de ti, lo que yo también diría es que no es el modelo para perseverar. Que podamos expresar lo que nos pasa. Sí. Y el hecho de llevar eso a Dios es un acto de fe. Sí. Sí. Aún en la debilidad, en los momentos de pruebas y de desafíos. Sí, exactamente. Sí, entonces, si alguien que está pasando por estas dificultades, si están prestando la atención, prestando atención a la palabra, que están aprendiendo todavía de Dios, están creciendo en su fe,
que van a ver lo hermoso de la promesa de Dios. Y eso va a ayudar un montón en que el peligro es siempre que en el medio del sufrimiento, la dificultad es en que es raro, pero es posible dejar la Biblia, dejar la palabra de Dios y tratar de resolver nuestros problemas, nuestra manera, que es un tipo de autosuficiencia, que es raro porque estamos sufriendo y igual estoy tratando de resolver mis propios problemas, en vez de considerar a Cristo, en vez de pensar en lo que me promete en su palabra y que me ofrece ayuda, que me ofrece lo que necesito para seguir en la fe. Sí. Y que todavía, aún en el sufrimiento, tengo que rechazar el pecado. Que es muy posible que el pecado siga mi vida. No es un permiso, el sufrimiento Claro. no es un permiso para... Sí, exactamente. Sí. Para el libertinaje. No, es otra cosa. Yo estoy pensando en eso, me gusta esa idea de la perseverancia, confiando en la palabra de Dios, siguiendo su palabra y dependiendo de él como un niño. Ese concepto de la fe de un niño, Sí. Dependiendo, porque uno solo no puede. Sí, exactamente. Creo que eso es una lección que tal vez no hemos llegado a su plenitud por las edades de nuestras, pero hablando con muchas personas que en la última etapa de su vida, que con décadas y décadas de la fe, es como hay muchos casos donde están dependiendo más. Sí. A veces no llegaron a una autosuficiencia. Sí. Lo contrario. Sí. Han llegado a entender cuán necesitados son Sí. de Dios y su provisión. Sí. Y podemos ver la diferencia en que he visto personas al final de su vida y hay mucha amargura, que es triste como ver cómo están, porque no confían en Cristo, que no tienen esperanza. Sí. Es muy triste. Muy seguido han quebrado las relaciones que tienen en todo el sufrimiento y están muriendo solo. Pero como decías, en que hay personas que llegan los últimos momentos de su vida, obviamente hay dolores, que hay cosas difíciles, pero que igual tiene una alegría que supera todo este sufrimiento, que pueden ver que tengo mis ojos fijos en Jesús, voy a encontrarlo, que voy a verlo y es mi destino como final. Sí. Y hay alegría en eso. Y también con las relaciones que tienen con otras personas y la forma que, su carácter, que igual sigue lindo, que es a pesar de la cosa que está pasando en el cuerpo, que como la persona en el interior es más lindo que nada, que es algo muy lindo. Sí, hay algunos veteranos, ancianos, llenos de vida, Sí. aún en los últimos días de su vida. He experimentado algo de eso. Sí. Nos da esperanza. Sí. Que hay mucho más, hay algo más allá de esta vida y lo que vemos y podemos seguir avanzando hacia esa meta. Pedro, antes de terminar, ha sido muy, muy, muy buena la conversación. Muchas gracias por venir, pero quería pedirte una palabra de aliento para ellos que están escuchando. Sabemos que en el seminario tenemos alumnos desde la adolescencia hasta la jubilación. ¿Qué palabra de aliento podría dar para ellos? Si sea para la vida, las dificultades de la vida, o para los estudios, que para muchos el desafío es permanecer en los estudios. ¿Qué aliento podría dar a ellos? Sí, quizás lo mejor es leer un poco de Hebreos, porque me parece precioso lo que dice y va a decirlo mejor que yo, seguramente. Es un parte del final del capítulo 4 que dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús,
el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Que para mí es la forma más linda de terminar. Bien, bien. Qué linda palabra. Gracias Pedro. Y bueno, gracias a ustedes, a todos ustedes que están escuchando. Gracias por acompañarnos en esta conversación del día con Pedro, que es un profesor aquí en el seminario para ellos que no han tenido a él todavía. Y bueno, una vez más, esperamos para la próxima. Dios le bendiga. Chao. Gracias por escuchar Nexo. Puedes seguirnos, dejar una calificación o compartir el podcast con un amigo. Escúchanos en Spotify y conoce más sobre el seminario en Instagram, Facebook o nuestro sitio web, seminariobiblico.com.